Marcos capítulo 15, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos. ¿Me dan un minutito, por favor? Ya, por favor, que me empecé a secar la garganta. Gracias, Carlito. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso, respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Que el Señor bendiga en la lectura de su palabra. Oremos. Qué bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque nos permite leer su palabra, Señor. Nos permite, Señor, disfrutar de la comunión espiritual, Señor, con usted y con su pueblo. En este momento, Señor, le pido para que usted, Señor, guíe su palabra, que sea su palabra la que se escuche y no oídas de un hombre, Señor. Le pido sus cuidados, Señor, que limpie mi corazón, mi mente, Señor, mis labios de hombre pecador, Señor, porque su palabra justa, santa y buena, Señor, que debe ser entregada a su pueblo. Por eso, Señor, también le pido para que cuide, Señor, la exposición, para que nada la interrumpa, Señor. Y, Señor Santo, podamos gozarnos, Señor, en su enseñanza y en su voluntad. Gracias, Señor amado, por su amor y misericordia hacia nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Gracias, mi hermanita. Una vez me ha pasado una vez me pasé, estaba en Linares, estaba oficiando la Santa Cena y de repente se me cerró la garganta y no pude continuar, pero estaba el pastor Víctor Gaet y en ese tiempo estaban medias cruzadas las cosas en la iglesia de Linares, voy a decir en esos términos, y, y, y le dije, pastor, ¿puede usted continuar oficiando la Santa Cena? Porque yo no podía parar, me dieron agüita y no podía. Bueno, el Señor quería eso, cerrar mis labios para que el pastor Víctor pudiera oficiar. Fue un lindo tiempo, porque, bueno, pues el pastor está en la presencia del Señor y los hermanos también se pudieron reconciliar también poco a poco. El Señor a veces nos hace callar y utiliza formas para que Él pueda hablar a su pueblo y a sus hijos. Yo quería, me estaba acordando ahora, pero le pido al Señor que me permita continuar sin mayores problemas. Muy de mañana. Habíamos visto la semana pasada, vimos el versículo 15, versículo 1, relatando este tiempo tan importante que nos muestra Marcos, muy de mañana. Ellos habían tomado el consejo, los principales sacerdotes, los escribas, y con todo el concilio y los ancianos, y llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. En el relato de Marcos, en el relato de Pedro, necesariamente tenemos que ir hacia otros evangelios para complementar lo que ocurrió. No estamos diciendo que la palabra sea incompleta, sino que para formarnos un mejor entendimiento de lo que ocurrió esa mañana, muy de mañana. Y para eso los invito, hermanos, a que sigamos la lectura también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, que nos habla, en el versículo 28, que nos habla del mismo relato, pero agregando algunos antecedentes dentro de lo que ocurrió esa mañana. En el versículo 28 de Juan 18 dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás, del sumo sacerdote, al pretorio. El pretorio era los tribunales. El pretor era el encargado de dictar justicia en los tiempos romanos. El pretor era el juez. Habían dos pretores, por lo menos, el pretor
para los ciudadanos romanos y el pretor para los gentiles. Pero en este caso, como Israel, como la ciudad de Jerusalén, está bajo el dominio de Roma, no se hace mención si se distinguía ese tipo de pretor. El hecho es que fue llevado Juan, para ellos era normal decir esto, fue llevado al pretorio, ellos en forma inmediata se formaban el lugar, nosotros necesitamos una explicación previa. El pretorio fue llevado ante el juez, está significando eso. Pero en ese tiempo, sabemos por la palabra, que no había un juez romano que dictara sentencia, sino que era Pilato el gobernador. Entonces nos dice la palabra en el versículo 28 de Juan, que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. ¿Por qué? Y así poder comer la Pascua. Qué interesante esos detalles que hacen poder comprender mejor la situación que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. Los judíos, recordemos en Marcos, el sumo sacerdote ha condenado al Señor por blasfemo, porque él ha dicho, yo soy. Y sabemos que por la expresión yo soy, es lo que estaba reservado al nombre de Dios. Yo soy es una palabra que el judío no pronunciaba, el judío no mencionaba el nombre de Dios, porque es lo más sagrado que uno pueda mencionar. Y nosotros somos pecadores, inmundos, y el judío entiende a través de la palabra, de la enseñanza, que no está en la posibilidad siquiera de mencionar el nombre de Dios. Yo soy. Y de esta manera, estos hombres no quisieron contaminarse entrando a un lugar. Hermanos amados, muchas veces nos ocurre en nuestras vidas que pensamos que el lugar es el que determina la santidad, y eso no es así. Lo que determina la santidad son nuestros corazones. Hay lugares donde no vamos a entrar, lugares donde no vamos a ir, pero no para ir a contaminarnos con ellos, sino pensando que yo puedo hacer lo que yo quiera, sino que uno debe pensar y entender que no se trata de contaminarse con el otro o no contaminarse en el lugar. Para ellos era algo sacrílego entrar al pretorio. Entonces, la razón que ellos tenían era poder participar así de la fiesta de los panes sin levadura, de la Pascua. Pero continúa el relato de Juan, que dice que Pilato salió a ellos, salió de su palacio y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Contra el que está allá adentro. Si salió Pilato, ¿qué acusación tienes contra este hombre? Y respondieron, le dijeron, si este no fuera malhechor, como son de astutos en el relato, si este no fuera malhechor no te lo hubiéramos traído. Pero malhechor es el que ha sido un delincuente, pero no han dicho ningún cargo, no han dicho nada, cuál sería la razón por la cual ellos demandaban la presencia del gobernador para condenar a este malhechor. Entonces Pilato, que también era un hombre inteligente, habilidoso, un buen político, era un gobernador romano, un hombre de mucho poder, pero también no caía fácilmente en las trampas, le dijo a ellos, tomadle vosotros y juzgad según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Empiezan a aparecer las verdaderas intenciones. Recordemos que en 14:1 y 14:10 el deseo de ellos era matar al Señor. Pero en Juan 18:31 nos está diciendo que ellos evaden esa responsabilidad. Quieren que muera, pero dicen a nosotros no nos es lícito, no estamos autorizados a dar muerte a nadie. Resulta un tanto extraño esta figura, pero no es extraña si nosotros pensamos en esta responsabilidad o esta falta de responsabilidad con que querían actuar estos hombres. Muchas veces ocurre también en nuestra vida que no somos responsables de las cosas que hacemos. En buen chileno se querían también lavar las manos. Él es el condenado a muerte, pero nosotros no lo podemos matar. Tampoco dicen cuál es la razón de su muerte. Pero el versículo 32
nos dice para que se cumpliese la ley, para que se cumpliese la palabra que Jehová había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Dios mediante lo veremos algunos días más. Pero el Señor está cumpliendo la profecía. Se está cumpliendo la palabra del Señor en estos actos. Si usted va a Isaías 53, nos dice el capítulo 53, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Señor Jesús nos está anticipando, perdón, la palabra nos está anticipando en el profeta, que el Señor también estaba angustiado. A veces la angustia nos hace tomar decisiones equivocadas, pero el Señor nos muestra su amor y el cumplimiento de la palabra, de la voluntad de Dios. No abrió su boca. ¿Qué es lo que ocurrió en este diálogo? Cuando volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús en el pretorio, a los judíos les importaba poco que uno de ellos fuera judío, el Señor Jesús fuera judío. Si iba a entrar al pretorio es su problema. Aquí está demostrando su falta de total desapego hacia el Señor Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le pregunta Pilato. Y aquí está el diálogo que les mencionaba delante en Marcos. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? La forma de responder del Señor no es una forma altiva, ni una forma jactanciosa. Él es el Rey, el Hijo del Señor. ¿Te lo han dicho otros o tú mismo lo conoces? Gracias, mi hermanita Lena. Vamos a empezar a sufrir, parece este año. La... El Señor Jesús no se está jactando de quién es Él, sino que le está preguntando a un hombre pagano, a uno que creía en sus dioses y no creía en Dios, en el Dios de los judíos, y menos iba a creer en el Mesías. Pero aquí surge un entendimiento que para nosotros también debe resultar importante. Los demonios conocen a Jesús, Satanás conoce a Jesús. Vemos en los milagros que el Señor Jesús ha hecho que los demonios huían, le respetaban, lo escuchaban y salían incluso de los endemoniados. Vemos cómo Satanás quiso engañar al Señor Jesús en las tentaciones, y también cuando Judas, veíamos algunos días atrás, se acercó al Señor cuando lo entregó y le dice, maestro, maestro, cuando su corazón estaba tomado por Satanás. Los demonios conocen al Señor. Los hijos de Dios tenemos que conocer al Señor, ir aprendiendo de Él. Los paganos conocen del Señor. Pilato era un pagano, pero reconoció cierta autoridad en este hombre por las palabras que nos ha dado Marcos y por las mismas palabras que más adelante nos dirá el Evangelio de Juan. Reconoció a lo menos que era un hombre importante. Los ateos, aquellos hoy día que niegan al Señor, que rechazan al Señor, también lo conocen, han escuchado de Él y se jactan de no querer escucharlo, que es distinto. Ellos están malditos. En sus propias palabras están siendo condenados, porque no quieren ver, no quieren entender el sacrificio de Cristo y ese juicio injusto que Él vivió. Porque el diálogo continúa, le respondió, ¿yo soy acaso judío? ¿Acaso tengo que saber que tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? El diálogo continúa. 18:36 de Juan. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado, no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Por qué el Señor ha dicho esto? Porque una de las acusaciones que han hecho los judíos a Pilatos
es precisamente decirle a este hombre, se está sublevando. Este hombre está atacando la autoridad del emperador. Pero la respuesta del Señor no es un hombre soberbio, no es un hombre que se esté sublevando, no es un hombre que esté en contra de la autoridad de Pilatos, sino que le dice, mi reino no es de este mundo. Si así fuera, mis servidores pelearían para que yo no estuviese aquí, para que yo no fuese entregado a los judíos. Y recordemos lo que nos ha dicho el libro de Hechos en el capítulo 2 y también en el capítulo 4 que hemos visto también, que formaba parte del orden de Dios, del plan de Dios para salvación nuestra. Satanás pensaba que triunfaba, los judíos pensaban que triunfaban. Este hombre Pilatos actuaba con una autoridad que él tenía, pero era una autoridad de hombre. Luego Pilatos le pregunta, ¿eres tu rey? Y Jesús le respondió, tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido y he venido a este mundo para dar testimonio a la verdad. El Señor no está diciendo yo he nacido para ser rey, sino que para esto, para dar cumplimiento a la palabra he venido a este mundo y para dar testimonio a la verdad, que lo dicho por los profetas, por lo dicho por Jeremías, por lo dicho en el profeta Elías, que hemos leído esta tarde, se está cumpliendo en mí, porque la palabra de Dios, el plan de Dios, el plan de salvación, dado allá en la caída, en el tiempo de Adán, el Señor ahora nos dice que la palabra se está cumpliendo. Cristo, Cristo el Salvador, le dirá a Pilatos, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y nuevamente, hay hombres que niegan al Señor escuchando su voz. Hay hombres que se jactan de creer que son más poderosos que Dios. Hay hombres que se ufanan de no creer en Dios y negar la autoridad de Dios y negar la autoridad de la palabra. Y aquí también vemos cómo se está cumpliendo la palabra y aquella parábola hermosa. Yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz. Años atrás tuve la ocasión de ver un video de un hermano que me lo mostró, que él se acercaba a unas ovejitas y las ovejitas huían de él. Ya huían 10 metros más allá, 15 metros más allá y lo quedaban mirando. Y él los llamaba y les tiraba triguito, pero las ovejitas no se acercaban. Llegó el dueño de las ovejas y les habló. Y las ovejitas corrieron a la voz de su pastor. Y él caminaba y las ovejas lo seguían. Y este hermano quedó sorprendido. No había hecho nada malo. Según él, todavía lo había hecho bien. Les llevaba comidita a las ovejitas y también agüita, pero las ovejas no escucharon su voz. Hermanos amados, el Señor Jesús, al responderle a Pilato, le está diciendo, todo aquel que es de verdad, todo aquel que es hijo de Dios, oye la voz del Señor. Oímos la voz del Señor. Pese a nuestras dificultades, pese a nuestros dolores, pese a nuestras cargas, sea las circunstancias que estemos, mis amados hermanos, oímos la voz del Señor. Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato no lograba entender la magnitud de la persona que tenía frente a él. No logró comprender. Los relatos bíblicos nos dicen que posteriormente sí fue comprendiendo algo. No sabemos cómo terminó la historia de Pilatos, no sabemos qué ocurrió con él. Muchos piensan que volvió a Roma, a la corte, y ahí murió como un hombre rico. Pero el hecho es que este hombre, cuando salió, cuando hubo preguntado eso, ¿qué es la verdad? No tuvo respuesta, porque la verdad es Cristo. Creer en Él es la verdad. Mas Cristo le había dicho, yo soy la verdad. Salió otra vez a los judíos, Pilato, y les dijo, no hay en él ningún delito. Pareciera que la obrar de Pilato fue un obrar llano, de un hombre justo, un hombre inteligente que no cayó en el engaño de, mira, acúsalo y mátalo porque él ha dicho cosas.
El hombre fue y preguntó, pero ¿dónde estuvo Pilato? En que el versículo 39 Pilato entregó al Señor. Porque cuando les dice a los judíos, no hay culpa en él, debiendo haber liberado al Señor, dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Pilato, cómplice y responsable de la muerte del Señor. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, las personas señalaban que los judíos eran culpables de la muerte del Señor, pero las manos inicuas no solamente dicen relación con los judíos, sino que también con este romano y el poder que representaba. No fueron los judíos solamente los que entregaron al Señor y lo mataron, fue estas manos inicuas, estas huestes de Satanás, los que mataron al Señor. Vosotros tenéis la costumbre de que os suelten la Pascua a uno. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces, de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Qué chiste termina ese relato, como dejándonos ese sabor amargo en nuestro oír y en nuestro entender. Volvamos a Marcos, capítulo 15. Hemos dado esta vuelta entendiendo lo que nos dice, los principales sacerdotes le acusaban mucho. La acusaban de blasfemia, la acusaban de que se quería alzar contra el imperio romano, contra este Pilato. Y el Señor, al preguntarle a Jesús, nada responde. Mira de cuántas cosas te acusan. Pero el Señor guardó silencio. En el cumplimiento del plan divino, del plan de entrega, Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. ¿De qué se maravillaba Pilato? La respuesta es lo que hemos estado leyendo en Juan. Se maravillaba de la respuesta de Cristo. Se maravillaba de las respuestas de este Jesús que estaba siendo entregado a la muerte. Se maravillaba de la sabiduría de este hombre. Se maravillaba de poder ver a un hombre sabio frente a él. Es eso lo que le llamó la atención a Pilato. Pero no solamente fue la maravilla de poder escuchar a un hombre sabio como Cristo, sino que ahora él dio ese paso de entregar al Señor. Hermanos amados, Cristo no abrió su boca. Isaías 53. Y nosotros vemos en Filipenses la misma enseñanza. El capítulo 2, que muchas veces hemos leído, capítulo 2, versículos 6, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Ahí está la respuesta en Juan. Mi reino no es de esta tierra. Yo soy el rey, pero él no se aferró a esa condición para declararse inocente. Porque dice Pablo que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. El rey humillado frente a la autoridad de este romano. El rey humillado frente a los insultos y a las mentiras de los judíos. Pero dice la palabra que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Pablo escribe eso a los hermanos, a los filipenses, cuando la palabra nos habla de esta manera, usted y yo, mi amado hermano, no podemos dejar de reflexionar y de ser profundamente agradecidos del amor de Cristo por nosotros, del amor de Cristo por tu vida y por mi vida. Esa condena que pesaba sobre nosotros, esa carga. Recordemos que el Señor nos dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ligera es mi carga, dice el Señor. Muchas veces
interpretamos los pesares del mundo, y es cierto, pero ¿saben? Hay algo mucho más profundo en ello, la carga del pecado, esa carga ignominiosa, esa carga que denosta nuestro espíritu, denosta nuestro nombre, que quisiéramos que nunca hubiera ocurrido, que hubiera desaparecido. El Señor Jesús, ese día, esa mañana, tomó sobre sí y la llevó sobre sus hombros. Hermanos amados, no es la carga de los pesares, es la carga del pecado. Es esa carga que ni usted ni yo podemos arrancar de nuestro corazón. Yo no estoy negando que son palabras que son necesarias en nuestra vida, pero cuando pensemos en ello, pensemos en que Cristo tomó la carga más pesada que podemos llevar sobre nosotros. El saber que somos pecadores, el saber que soy pecador, el saber que soy pecadora y que frente a Dios no tengo ninguna oportunidad. Mas ahora en Cristo, que guardó silencio, puedo entender que ese silencio es porque Cristo estaba pensando en ti. Cristo estaba pensando en ti, Cristo estaba pensando en mí esa mañana. Padre, estoy aquí en este lugar, estoy afligido y angustiado, pero estoy aquí por tus hijos. Hermano amado y hermana amada, ¿qué es la verdad? Es Cristo la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué hermoso es saber que Cristo esa mañana no abrió su boca. Pudo ese día haberle dicho al Padre, Padre, quítame todas estas cosas, ¿por qué estoy pasando por estos problemas? Llévame a este lugar. Como le dijo a Pedro, si yo quisiera mandaría a legiones de ángeles a protegerme. Pero el Señor, en el cumplimiento de la voluntad del Padre, en el cumplimiento de esa autoridad para el perdón de nuestros pecados, no abrió su boca. Yo a veces pienso, si yo estuviera en ese lugar, lo primero que diría, sí es verdad, pero está aquí nomás, por el resto son los demás también, Señor. Yo es cierto, tengo esta responsabilidad, si es que lo quiero, lo puedo reconocer, pero lo mío no es 100, lo mío será un 10, un 5, un 1, porque me empiezo a justificar en mis razones, me empiezo a justificar en mis argumentos, me empiezo a justificar en mis palabras. Mas Cristo, en ese diálogo con el gobernador romano, nunca se justificó, nunca dijo, los pecados son de ellos, estos pecados son de acá, ordenemos un poquito el debate. ¿Por cuál de los milagros el Señor fue condenado? ¿Por cuál de la enseñanza Cristo, el Salvador, fue crucificado? La verdad es que Cristo murió por mis pecados. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor te cuide. Que el Señor te bendiga, hermano. Y a nosotros también, mis amados hermanos, nos fortalezca en todo momento. Oremos. Padre bueno, Señor amado, gracias, Señor, damos porque tu palabra está en medio nuestro, Señor, y habla en nuestras vidas. Yo le pido, Señor amado, para que usted nos cuide y nos proteja, Señor, en todo momento. Que escuchemos su voz, Señor. Que escuchemos, Señor, su palabra, su enseñanza, Señor, en nuestras vidas. Que aprendamos a ser humildes, Señor. Que aprendamos a mirarlo a usted, Señor, agradecidos en todo momento. Sabedores que ese juicio injusto, Cristo lo sufrió para el perdón de mis pecados. De esas manos inicuas, de esos judíos, de esos romanos, de esos hombres, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque un día hablaste a nuestros corazones, Señor, y te escuchamos. Oímos tu voz y damos testimonio que somos tus hijos.
Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo fue el que abrió nuestro entendimiento. No fueron nuestras obras, no fueron nuestros argumentos, no fueron nuestras ganas, no fue nuestro querer ni nuestro hacer, sino que fue la voluntad tuya, Señor amado, para que pudiésemos, Señor, responder a tu voz. Gracias, Señor bueno, por su palabra. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.